Qué increíble que en esta noche Dios quiere hablarnos. Porque yo quiero hablarle de milagros. Diga conmigo, milagros. ¿Será porque estamos desesperados por ellos? Porque necesitamos de ellos. Porque no tenemos otra alternativa más que recibirlos. Me impactó de chico porque mi mamá siempre me contaba que un día le detectaron que tenía una especie de tumor en sus pechos. Y mi papá, para distraerla o para sacarla de su situación, la llevó a Mar de Ajó, tierra de Dios. Pero estando allá en Mar de Ajó, mamá siempre nos contaba que ella tuvo el deseo de decir: yo quiero volver a Buenos Aires para que el anciano ore por mí. Y si él ora por mí, Dios me va a sanar. No había tanta vuelta, no había tanta historia, no había tanta rosca. Pero volvió a Buenos Aires y fui directamente a la casa del anciano. Para aquellos que no conocen, era el papá de nuestro hermano Juancito Príncipe. Y oró por ella, la ungió en aceite y mi mamá se sanó. Y estuve toda esta semana pensando en esta palabra. El día miércoles recibo la noticia que no quiero recibir uno de nuestros hermanos sufriendo una de las peores tragedias. Y entonces te haces pregunta y Dios confirmó que Él necesitaba que en esta noche yo les hable esta palabra. Abróchese el cinturón, Dios tiene palabra, Dios para su vida. Dice en Mateo capítulo 4, versos 23 y 24, que recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama, mira lo que dice, se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades. Y mire lo que dice ahí, que agrega, y dice, y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y subraya el evangelio de Mateo que dice, y los sanó. Lucas dice, y los sanó a todos. Otra traducción, cuando lee la parte final, dice que curaban el pueblo todas las dolencias y todas las enfermedades. Torres Amat dice, con lo que corrió su fama por toda Siria, le presentaban todos los que estaban enfermos y acosados de varios males y dolores agudos, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y los curaba. Ninguno de nosotros tiene problema con esta escritura, ninguno de nosotros puede negarla porque sencillamente la hemos escuchado desde chicos, hemos aprendido desde chicos y hasta de nuestras clases bíblicas que sencillamente Jesús sanaba a todos. No es sorpresa para nosotros. Pero hablamos mucho y conocemos poco. A veces por la simpleza de tener que creerlo, por considerar que solo a través de la fe podemos recibir un milagro, no indagamos y mucho menos buscamos información real de lo que significó para los días de Jesús y también para los nuestros poder recibir un milagro de parte de Dios. Yo quiero preguntar a todos los aquí presentes si alguna vez usted recibió un milagro de Dios. Quiero que levanten la mano todos los que alguna vez, una vez, no que estén necesitando ahora, sino que alguna vez recibieron un milagro comprobado de parte de Dios. Muchísimos. Así que usted sabe de lo que estoy hablando. Pero a veces hablamos mucho y conocemos poco. A veces deformamos los criterios porque no entendemos ni las circunstancias ni lo que estaban viviendo. Es impresionante verlo a Jesús. Es impresionante verlo cómo Él caminaba, cómo deambulaba entre los necesitados y cómo desde el grito más desesperado a la angustia más aguda, todos querían llegar a Él porque por primera vez, después de muchos años que no sucedía, había milagros en la vieja Palestina. Alguien corrió la voz, alguien dijo que algo distinto estaba pasando. Alguien dijo, no es verso, no simplemente están sacándole ilusiones a la gente, no están fabricando un milagro, los milagros eran concretos, que no tenían duda de que eso estaba sucediendo. Diga conmigo, milagros. Dígalo más fuerte, milagros. ¿Cómo suceden? ¿Cómo suceden? ¿Quiénes lo reciben?
Y por último, ¿podemos vivirlo también hoy o era para otro tiempo? Son preguntas que nos hacemos. Son preguntas que todo el tiempo, y es tanto el afán por a veces recibir un milagro de Dios, que a cualquier cosa le llamamos milagro. Y sencillamente le llamamos milagro porque hubo una cierta mejoría, no solamente un conflicto de salud, sino quizás a otros problemas. Y entonces es como que tenemos tanta la ilusión, y a veces nos ilusionamos tanto, que disfrazamos y decimos, es un milagro, de milagro nos salvamos, de milagro, pero lo milagroso, ¿dónde está? Cuando sucede un milagro, no hay dudas que eso fue un milagro. Yo soy un milagro de Dios. Y no hay dudas. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Quiénes lo pueden vivir? ¿Podemos hoy vivirlo o simplemente es una ilusión? A lo largo de la historia bíblica podemos contemplar hechos de esta naturaleza antes, durante y después de Cristo. Si usted analiza la Biblia, hubieron hechos milagrosos a lo largo de toda la historia bíblica que no estaban ligados solamente a la sanidad. No podemos pensar en un milagro solamente basado en la sanidad. Hubieron hechos concretos, hechos extraordinarios, milagros extraordinarios que Dios hizo. Por ejemplo, la apertura del Mar Rojo, eso fue un milagro extraordinario. Antes, durante y después de Cristo los milagros sucedieron, lo que lo hace un atributo de Dios específicamente de orden. ¿Qué dice ahí? Dígamelo usted. Sobrenatural y constante en el tiempo. Siempre existieron y hay prueba de ellos. Diga conmigo, milagros. Capaz que es lo único que te puede salvar. Me gusta la instancia cuando no tenés otra alternativa. Yo supe que no tenía otra alternativa. Si Dios no hacía un milagro, estábamos fritos. Me acuerdo decirle a mi hermano, a mis hermanos, nos juntaba, era tanta la desesperación, nos juntábamos a orar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, y me acuerdo levantarnos de esas madrugadas de oración y decirle a mis hermanos, si Dios no hace un milagro, nosotros estamos fritos. ¿Alguna vez se lo dijo a su esposa o a su esposo? Qué tímido que está hoy, ¿qué le pasó? Milagros. ¿Qué significa? Busqué una forma de explicarlo, porque dicen los que saben que milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales que se atribuyen a la intervención sobrenatural de origen, ¿qué cosa? Es un hecho no explicable. Si usted me lo puede explicar, ya no es un milagro. Es como tenía un amigo que una vez queriéndole explicar lo que hacíamos en Aliento, quise ser tan precavido en explicarle tanto que me dijo, mira, si tardás más de 2 minutos en explicarme lo que hacen es porque son tú unos chantas. Entonces, a partir de eso, aprendí de que hay que ser conciso, ¿verdad? Un milagro no se puede explicar. Usted no tiene forma de explicar un milagro porque los milagros se atribuyen de una manera especial a la intervención sobrenatural. O sea, un milagro es la intervención sobrenatural. Es cuando hay un hecho concreto y Dios decide sencillamente atravesarlo. O sea, interviene, separa lo que tiene que separar, hace lo que tiene que hacer y no hay forma de explicarlo. Yo no tengo forma de explicar cómo mi mujer pudo tener 2 hijos. Porque me acuerdo al médico diciéndome en la cara, ustedes no pueden tener hijos. Perdimos como 3 embarazos. Y en el último intento habíamos hecho un tratamiento que no resultó. Y entonces el médico cuando terminó me dijo, mira, podemos hacer un ensayo final que cuesta como $1.500. Mira, aquel tiempo para mí $1.500 era un palo verde, ¿verdad? O sea, una fortuna. Y me dijo, podemos hacer un tratamiento, pero no les doy garantía. Me acuerdo que salimos tan derrotados. ¿Cuántos alguna vez estuvieron derrotados? A ver, dígame, o me pasó a mí solo. ¿Usted alguna vez estuvo derrotado? Pero derrotado en serio, hermano. Veo que usted dice, yo creo que usted tiene miedo de hoy confesar porque el cristiano no puede estar derrotado, ¿verdad? A mí me han derrotado de ida, de bajada y en el camino, hermano. Y yo leía la palabra que decía,
que Jehová te entregará derrotado. Y decía, yo estoy ahí. Y entonces me acuerdo que estaba tan derrotado, tan desilusionado. Y las palabras del médico diciéndome, ustedes no pueden tener hijos. En el ascensor, tardé 5 minutos en el ascensor. Le dije a mi señora, no vamos a hacer un solo tratamiento más. No quiero hacer un solo tratamiento más y no voy a hacer más nada. En vez de darle a este sinvergüenza $1.500, yo se lo voy a dar a la obra de Dios y Dios nos va a bendecir. Y si Dios nos quiere dar hijos, lo recibimos. Y si no, a Él sea la gloria. Y ahí vinieron 2. Denle un aplauso a Dios. Entonces después el médico me preguntó, ¿y cómo quedó embarazada? Bueno, hay un hecho explicable, pero no ahí. Un milagro es un hecho no explicado, no explicable por las leyes naturales. Mire lo que dice ahí. La palabra milagro antiguamente era miraglo. Encuentra su origen en el latín miraculum, palabra derivada del verbo mirari, que significa admirarse o contemplar con admiración, con asombro y hasta estupor. Vivimos la experiencia. Mi primera experiencia en vivo y en directo fue estar en la provincia de Mendoza, en General Alvear, cantando con el coro. ¿Te acordás, Carlos? Estábamos en una plataforma elevada y estábamos cantando con el coro. Y yo estoy en el centro de la plataforma y de repente veo así en línea directa y en el fondo una chica de 12 años sentada en una silla de ruedas, que cuando nosotros empezamos a cantar con el coro, de golpe esa chica yo veo, me pareció que no podía ser, pero lo que estaba viendo era real. De golpe la chica pegó un salto de la silla de ruedas, como si alguien le hubiera metido un 380, un shock eléctrico, se levantó de la silla de ruedas y entró a correr por toda la iglesia. Y todos los que estamos ahí quedamos asombrados. ¿Quién la tocó? ¿Quién la ministró? Pero estamos llenos de modismos, llenos de estrategia, si hasta nos dicen cómo y de qué manera. Un milagro es un hecho concreto donde nos admiramos, donde hay un asombro, donde quedamos asombrados. Y yo quiero decirte que lo que Dios va a hacer con tu vida nos va a dejar asombrados. Milagros. Es impresionante ver, no solamente cuando Jesús sanaba, cuando por ejemplo Él enseñaba, dice que cuando Él enseñaba, no solamente cuando sanaba, cuando Él enseñó, dice que ese día histórico que se sentó en su sinagoga y habló del pasaje de Isaías, cuando se sentó, dice que todos los ojos estaban fijos en Él, y Él dijo, hoy señores, se ha cumplido esta escritura. Él leyó Isaías cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado el Señor. Todos estaban mirando, y Él dice que les dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes la escritura. Y dice que la gente cuando escuchó, dice que estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Mirá lo que habló. Una palabra también puede ser un gran milagro. ¿Cuántos dicen amén? Los milagros también están sujetos a leyes extraordinariamente tan especiales que pueden alterar las leyes físicas. Cuando Jesús calmó la tempestad, y no voy a entrar en el texto que usted conoce mucho, Marcos capítulo 4, ¿se acuerda usted cuando el inconsciente de Jesús dormía en la tempestad? Dice que cuando lo despertaron, Él se levantó y Él le dijo al mar y al viento, calla, enmudece, y se hizo bonanza. Y entonces dice que cuando los discípulos vieron aquel hecho tan extraordinario, dice que se llenaron de temor y decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este que habla y hasta el mar le obedece? Dios quiere hacer una obra en nuestras vidas que el mundo a nuestro alrededor va a terminar diciendo, ¿quiénes son estos que recibieron algo tan grande de parte de Dios?
Cuando Jesús caminó sobre la tempestad, la Biblia nos dice que cuando Él se subió al barco, Él caminó sobre la tempestad. El problema era la tempestad y Él caminó sobre la tempestad. Él se animó a caminar encima de los problemas, encima de las circunstancias. Y cuando Él se subió al barco, dice que se aquietó toda la tormenta. Y entonces dice que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Diga conmigo, milagros. Me gustaría que tome nota. ¿Qué tenemos que saber sobre esto? ¿Qué tenemos que saber? En primer lugar, que no existen reglas. Diga conmigo, no existen reglas. Dígalo más fuerte, no existen reglas. Nadie puede encasillar el mover de Dios a una regla o un paradigma, donde podemos decir que esto sucede por esto. Es mal. Fue tal la evidencia que el mismo Jesús lo hacía de manera tan extraordinaria, tan distinta, tan singular, que nadie podía asociar un milagro a una regla. Diga conmigo, no existen reglas. Una de las mujeres más usadas por Dios en la década del 70 se llamó Kathryn Kuhlman, una mujer gran usada. Ella cuando lee en sus libros, hay un libro muy bueno que te recomiendo, Dios quiere sanarte y revolucionar tu vida. Ella escribía y decía, ¿qué tiene la gente que a las 4 de la mañana bajo la nieve, -4, -10 grados de temperatura, hace la cola para entrar a uno de mis servicios? Dice que cuando abrían las puertas de la iglesia, la gente entraba corriendo desde afuera porque quería estar en los primeros lugares, porque dice que en los primeros lugares era donde más los milagros sucedían. Una mujer que cuando publicaba un libro en Estados Unidos, todos sus libros se vendían en las góndolas de los supermercados. Entonces ella cuenta que mucha gente le hace la misma pregunta que nos hacen a todos. ¿Por qué Dios sana a uno sí y a otro no? ¿Usted nunca se lo preguntó? ¿Qué le pasa hoy? Está muy tímido. ¿Usted nunca se hizo esa pregunta? ¿Por qué a este sí y a mí no? ¿Por qué a este Dios lo prospera y a mí no? ¿Por qué a este Dios lo sana y a mí no? Y entonces dice que le preguntaban, ¿por qué Dios sana a unos sí y a otros no? Y ella dijo, no lo sé, y me asusta la gente que dice saberlo. ¿Usted no encuentra gente que sabe todo? Los hermanos Google tienen toda la respuesta. Entonces te dicen, este se sana porque esto, el otro no pasa porque lo otro, esto pasó porque el otro dijo, el otro hizo porque no. Y es más, a veces hay vendedores de espejitos de colores. Yo quiero decirle que no solo en la época de Colón, también hoy hay. Y entonces agarran y se paran a veces detrás de nuestros púlpitos y dicen lo que no se puede decir. Hoy Dios los puede sanar a todos. Y entonces la gente en su fe, en tu desesperación, uno se agarra de eso y viene y después no pasa. Y entonces después el que paga esa factura es el pobre pastor. Que viene la gente y dice, pastor, ¿por qué a mí no? Pero está lo que tiene respuesta. Porque te faltó la fe, porque no soltaste, porque había cosas de tu pasado. ¿Usted nunca escuchó eso? Usted imagínese a Jesús diciéndole, no te pasó porque me parece que ayer, y hasta se ponen místicos tratando de, en realidad están buscando una respuesta que ni ellos tienen, ¿verdad? Diga conmigo, no hay reglas. Le voy a explicar por qué no hay reglas. A unos tocó, a otros habló, a otros reprendió. Hubieron casos y casos. Por ejemplo, fíjese, esto es bíblico. Fíjese cómo Dios manda a tratar a la suegra. Que Jesús cuando se la tuvo que sanar a Pedro, la tuvo que reprender. A la suegra hay que reprenderla. Es un demonio que hay que reprenderlo, hermano. Es bíblico esto, ¿eh? Si mi suegra me está mirando por internet, no es personal, Angelita, te amo, pero es así. A unos tocó, a otros ignoró, a otros no hizo nada, a otros escupió,
A otro le tocó los oídos. Lo único que él sabía es cuando salía virtud de él. Dice que Jesús lo apretaban, en determinado momento estaba apretado en Capernaum, estaba lleno de gente, y de repente dijo, alguien me tocó acá. Y entonces dice el Evangelio de Mateo que fue Pedro el que se animó a decirle, hacemos lo que podemos, no tengo la técnica de Chucky, pero algo hago. Ves que la multitud te rodea, y vos decís que alguien te toca, y Jesús dijo, no. Yo sé que alguien me tocó porque yo reconozco que virtud, poder salió de mí. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo sabía que había pasado algo así? ¿Cómo sucedió? No había reglas, no hay parámetros. No se puede decir por qué así, por qué no, por qué de esta manera sí, por qué de esta manera no. Lo único que sé es que hay poder en la cruz para tu milagro y que hoy Dios lo puede hacer. No hay reglas. Yo quiero que usted vaya a Marcos capítulo 7, por favor. Marcos capítulo 7. ¿Usted está apurado? Hay sanidad interior para los de la tarde. Esto para que se despierte. Y sigo usando pañuelo de tela. ¡Ponle la mano! Yo una vez llego a Uruguay y había uno que andaba diciendo, el siervo, porque Reina Valera, ¿verdad? El siervo va a orar. Y te dan el librito. Necesitamos que venga y hagas esto o lo otro. Le quisieron dar el librito a Jesús y le dijeron, ¿qué le dijeron a Jesús? ¿Qué haga? Dígamelo usted. Que le pusiera encima la mano. Pero él no tenía reglas. Y entonces en el versículo siguiente, dice el verso 33, y tomándolo aparte de la gente, porque todo el mundo le gusta el espectáculo. Todo el mundo, a ver si lo sana. ¿O viste ese paradigma de que si nos caemos porque Dios nos toca? Fue tu esposa, no se va. Que estaba con tu hija Upa. Y entonces, Amara, ¿no? ¿Cuántos años tiene Amara? 2 años, 3 añitos. Y estaba 3 años, y estaba con la madre. Y el otro día que estaba ministrando uno acá y se estaban cayendo. Y entonces la nena le dice a la madre, ¿nos tiramos, mami? Da un aplauso. Fíjese, hasta la criatura ya empezó a asociar. Entonces dice que tomándolo aparte de la gente, o sea, a Jesús no le interesaba el chusmerío, no le interesaba si todo el mundo se iba a dar cuenta, no le interesaba ni siquiera la regla. A Jesús lo motivizaba una sola cosa, aliviar el dolor. Entonces, tomándolo aparte, quiero que lea conmigo el verso 33, tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en la oreja. Metió los dedos en la oreja de él y escupiendo. ¡Qué zarpado! Dice que le metió el dedo en la oreja y escupiéndolo, o sea, le dijo, saca la lengua. ¡Ah! Uno cuando está tan jugado, si te dice sacar la lengua, la sacás. Si te dice poné, ¿verdad? Entonces dice que le puso el dedo en la oreja y le dijo, saca la lengua. ¡Ah! Y le escupió en la lengua. ¿Por qué hacía estas cosas? ¿Que era espiritista? ¿Qué le pasaba? ¿Que era macumbero? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Por qué hacía estas cosas? Y dice que tomando la parte, dice, metió su dedo en la oreja de él y escupiendo tocó la lengua y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, Efrata, es decir, se ha abierto, y al momento fueron abiertos sus oídos y desató la ligadura de la lengua y hablaba. ¿Por qué lo hizo así?
Yo estoy convencido que era sencillamente para desbaratar en la mentalidad de la gente que los milagros de Dios tienen un principio y un fin. Se hacen de esta manera o de la otra. Se hacen de esta manera y es la manera correcta o no es la manera correcta. Los religiosos durante toda una época le enseñaron a la gente la ley de premios y castigos. ¿Te va bien? Te va bien porque te portás bien. Te va mal porque te portás mal. Ahora, cuando te portás bien y te va mal, ¿cómo me lo explicás? ¿Cuántos se portan bien y le va mal? Lo dudo. La religión le talló la cabeza a las personas y prefiguró el modelo de Dios. Esto se hace así, así y así. Y Dios hacía estas cosas para divertirse, hermano. ¿Qué necesidad tenía de meterle el dedo en la oreja? Imagínense que en aquel tiempo no había cotonete, había que meter el dedo dentro de una oreja, ¿eh? Metías el dedo, lo sacaban negro ahí adentro. Oh. ¿Por qué lo hacía? Para sacarte de tus casillas y entender que Él lo hace como quiere, de la manera que quiere. Y a mí no me importa si me va a poner un dedo en la oreja o me va a escupir en la lengua. Yo lo único que quiero es que Dios haga el milagro. Al leproso lo tocó y no se lo podía tocar. A unos tocó, a otros escuchó, a otros habló. Nunca existieron reglas. Dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos diversas enfermedades los traían a Él. Y poniendo la mano sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios, muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabía que era el Cristo. No tenía reglas, diga conmigo, no tenía reglas. Número 2, mire lo que dice ahí. Se activaban por la palabra. Muchos de los milagros se activaban por la mera palabra. Quizás porque Jesús era la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este existió desde el principio. Todas las cosas por Él fueron creadas. Hebreos dice que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Había algo que sucedía en la palabra, había algo que pasaba. En Juan capítulo 4, verso 50, usted encuentra un hombre, un noble, un alto cargo, un hombre que tenía una posición económica extremadamente alta, que tenía a su hijo que se moría y fue delante de Jesús a pedirle el milagro. Y dice que Jesús le dijo, ve, tu hijo está sano. Y él creyó a la palabra que salió de la boca de Jesús. Y cuando llegó a su casa, su hijo estaba sano. Ni hablar del centurión que usted conoce de memoria. Cuando él dijo, no necesito que ni siquiera entres bajo mi techo. Di la palabra y mi siervo se sanará. La palabra los activaba. La palabra traía una influencia tan grande que muchas veces sucedían milagros sin ni siquiera tocarlos. Con razón Isaías dijo que él envió su palabra y lo sanó. Usted puede mandar una palabra a miles de kilómetros de distancia y un milagro se puede desatar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que anote esto. Los milagros no son parte del problema, sino son parte de la solución. Los milagros nunca fueron parte del problema. No mires un posible milagro como una parte del problema. Los milagros no son parte del problema, son parte de la solución. Así lo hizo saber a sus propios discípulos, que buscando donde no tenían que buscar, Jesús los sorprende afirmando que la única razón por la que ese hombre estaba en esa condición era porque era necesario que las obras de Dios se manifiesten en él. El milagro que estás buscando no es parte de tu problema, es parte de la solución. Ese milagro que estás esperando, no lo mires como parte del problema, es la solución. Dice que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que este hombre esté así? Y él dijo, no pecó ni este ni sus padres, este hombre está así para que las obras de Dios se manifiestan en él. O sea que lo que te está pasando esencialmente es la necesidad que Dios tiene de hacer una obra.
Carlito, mejor que la haga con otro, ¿no? Yo sé que usted dijo lo que todos decimos. ¿Por qué a mí? Porque Dios necesita hacer algo grande. Y entonces tu problema se ha transformado grande. Diga conmigo, grande. Qué lindo, hermano. Qué lindo que se está poniendo este año. Esta semana me parecía Job. Me venían malas noticias de todos lados, hermano. Y le pasó al otro, el otro le pasó esto, el otro le pasó, el otro pasó. Y en un momento dije, ¡stop! ¿Qué pasó acá? Yo muchas veces le dije al Señor, ¿qué está pasando conmigo? Mi papá estaba muy grave, estaba por morir. Y en la última semana que estuve con él, cuando lo estaba cuidando, le digo al viejo, para sacarle una sonrisa, le digo, papá, parece que te vas, le digo. Y él me dice, hijo, ya está, ya me voy. Y entonces le dije, bueno, ya que te vas, haceme un favor, decirle al barba que afloje, porque ya no podemos más. Y yo buscaba en mis problemas el milagro, pero como parte del problema. Es como que Dios te metió en ese problema, entonces Dios de alguna manera te tiene que sacar de ese problema. Ese es un pensamiento muy típico en nosotros. Cuando nosotros analizamos nuestra problemática y cuando analizamos nuestros problemas, tenemos forma de reprocharnos cosas, tenemos forma de decir por qué estamos como estamos, pero hay veces que esas preguntas tampoco tienen respuesta y entonces empezamos a analizar un posible milagro como parte de la problemática de lo que me está pasando. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que los milagros no son parte del problema, es parte de la solución y que esa obra que estás necesitando, Dios la necesita hacer para manifestar su gloria. Denle un aplauso a Dios. Los milagros entonces son necesariamente nuestra solución. Pero quiero decirle específicamente que los milagros siempre elevan la mirada de los hombres. ¿A quién? A Dios. Cuando el centro de la escena no es Dios, sino nuestro ego, nuestro yo personal, no hay forma que Dios pueda hacer algo genuino. Ningún milagro puede quitar la mirada de Dios. Si esto sucede es porque estamos glorificando a la persona equivocada. Los milagros esencialmente, aún estando Jesús, hacían que la gente mire a Dios. Es como que hasta perdían noción del mismo Jesús, sino que ellos cuando veían un milagro, algo que sucedía, inmediatamente sus miradas eran puestas en Dios. A mí me gustaría que usted me acompañe a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Usted conoce cómo Dios sanó al paralítico. Usted sabe que 4 muchachones amigos los llevaron a Jesús porque entendían que Jesús lo podía sanar. Es interesante, y usted conoce la palabra, en Marcos dice que era su casa, posiblemente una casa muy cercana a Jesús, pero dice que estaban agolpados en la puerta que no podían entrar. Esos 4 muchachos cuando vieron que no podían entrar con su amigo paralítico, tuvieron una gran idea. Romperle el techo al dueño de la casa. Nadie predica al pobre hombre que le rompieron el techo, ¿verdad? Todos ven el milagro, todos ven el hecho concreto, dice que agarraron, le rompieron el techo y se lo bajaron a Jesús y se lo pusieron ahí, adelante de ellos. Pobre hombre que le entraron a la casa, nadie sabe, yo soy muy preguntón, pero yo me pregunto. ¿Cómo hicieron? Se metieron dentro de la casa, no pidieron permiso, le rompieron el techo, le bajaron al paralítico, se lo pusieron delante de Jesús y Jesús al ver la fe de ellos hizo el milagro. Usted conoce ese milagro, no me quiero detener ahí, sino que me quiero detener esencialmente a lo que va a decir precisamente en el capítulo 5, en el verso 26, o si quiere leer al 25. Al instante levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, diga conmigo todos,
todos sobrecogidos de asombro, ¿a quién glorificaban? A Dios. No había duda de lo que había pasado. No había duda que lo que estaba sucediendo era una intervención sobrenatural. No había forma de explicarlo y todos daban gloria a Dios y dijeron, hoy hemos visto maravillas. Yo no sé usted, mi querido hermano, pero en Argentina las cosas están difíciles. No digas esas malas noticias. Yo hace unos tiempos atrás, cuando estuve profetizando acá, hasta el valor del dólar profeticé acá. Pero que estaba diciendo, estamos frente a la crisis, a la peor crisis de los últimos... No digas esas malas noticias, y hermano, por más que no lo diga, puede pasar. Hoy la cosa se está poniendo linda. Hoy más que nunca necesitamos ver la mano de Dios para que todo el mundo glorifique únicamente a Dios. Dice que cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda, dice que cuando vieron el hecho, porque me impacta que cuando Jesús vio la situación, vio la viuda que lloraba a su hijo, dice que cuando Jesús vio esa situación y vio a la viuda llorar, Jesús le dijo a la viuda, no llores más. Es como interesada en su dolor, no llores más. Y levantó al muchacho de la mano, lo levantó, lo volvió de la vida, no había dudas. Entonces dice que todos absolutamente esto dijeron, hoy un gran profeta se ha levantado y Dios ha visitado a su pueblo. La razón por la que Dios quiere hacerlo es para que no existan dudas que lo que te pasó fue un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Los milagros desafían todas las leyes físicas. Si yo te tuviera que explicar esto, te tendría que decir que los milagros, es el arte que Dios tiene de alterar las leyes físicas. ¿Qué significa eso? Hay una ley física, hay leyes que están ocurriendo que son normales. Diga conmigo, son normales. La tempestad era real y el conflicto también. Eso llenó de miedo a los discípulos, era normal. Pero lo que no contaban, que en esencia un milagro, era la interrupción de la ley física. O sea, la ley física decía que había una gran tormenta. Y el milagro podía intervenir esa regla. Dios de alguna manera podía alterar el ciclo natural de las cosas. El ciclo natural de las cosas es que te pase lo que te está pasando. Hay gente que tiene, ¿cuántos acá hay problemas? ¿Cuántos tienen problema de hueso, por ejemplo? Huesos, problema de huesos, cadera, artrosis, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos tienen? Levanten la mano los que tienen problema de huesos. Acá el doctor Raca se los arregla. Eso es lo natural. Entonces mi mamá, Gino me cuenta que la pierna, y yo lo quedo mirando, le digo, Gino, ¿qué querés? Trabajaste toda la vida, trabajaste de yesero, ¿te acordás? Frío, metiendo la mano en el frío. ¿Y qué querés, hermano? Es parte de la vida. Y yo lo miro a Miguelito que me está mirando así. No ve un cura en la nieve, no ve, es parte de la vida. Y eso que tiene lentes. Daniel juega con los lentes y se lo pone en la boca para hacerse el... ¿verdad? Y se lo pone ahí como diciendo, esto lo uso solo si lo necesito, pero el miércoles no podía leer una hoja así. Es parte de la vida. Ahora lo curioso es que un milagro puede alterar esa ley física. Y puede hacer que es una ley categórica que se va a vivir en tu vida, puede cambiar por una intervención divina. Eso usted lo puede ver cuando Jesús calmó la tempestad. Lo que hizo Jesús es reguló una ley física, la intervino, porque Él escapa de la regla, porque se lo dijo a Nicodemo. El que es nacido del Espíritu oye es como el viento, oye su sonido, mas no sabe ni dónde viene ni a dónde va. O sea, no estás sujeto a leyes físicas. Pero para bien o para mal, Jesús no solamente pudo intervenir en una tempestad, también estuvo de la otra. Y a mí me gustaría que usted vaya a Marcos capítulo 11. ¿Está recibiendo, hermano? Marcos
11. Verso 12, ¿lo encontró? Al siguiente día, después de la entrada triunfal, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Era normal, Jesús tenía hambre. Y dice que tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no, subraye eso, dice que no era tiempo de higos. Lo considero demasiado inteligente a Jesús para ir a buscar higos y sabía que no era tiempo de higos. Pero dice que él fue a buscar higos aunque sabía que no era tiempo de higos. Entonces dice que cuando no encontró higos, el verso 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás come nadie fruto de ti. Se enojaba. Mire lo que va a decir el evangelista. Marcos dice que lo oyeron sus discípulos. Eso no está librado al azar. ¿Por qué tenía que estar escrito que oyeron los discípulos? Es que cuando escucharon y vieron a Jesús se enojó con la higuera y la maldijo. Los discípulos dijeron, yo lo vi hacer cosas grandes a este, pero me parece que acá le erró. Yo creo que el clan de los discípulos empezaron a decir, me parece que acá le erró. Dé vuelta a su página y vaya por favor al versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y entonces los discípulos se acordaron. Al otro día la higuera estaba seca de las raíces. Y los discípulos se acordaron porque los discípulos escucharon. Eso quería decir que en el mundo físico Dios dio una orden, Jesús dio una orden y no se vio, pero en el mundo que no se veía ya empezó a suceder. Y si Dios dio una orden, aunque no lo veas físicamente, esta misma noche tu milagro puede empezar. Denle aplauso si lo quiere hacer. Ahora acompáñeme el verso 21. Entonces Pedro acercándose le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo usted frente al problema? ¿Qué usted dice? Porque lo que dice le será hecho. ¿Cuántos dicen amén? Los milagros nos llevan a la gratitud. Hoy la ingratitud es común. Hoy es normal. Pero la gratitud, el agradecer, el sentir gratitud, dar gracia, corresponder por un hecho recibido, es lo más normal que tendría que suceder en nuestras vidas. Gratitud, diga conmigo gratitud. Una mujer que se enteró que Jesús estaba en casa de un fariseo se acercó a él. No se sabe mucho de esta mujer, pero dice que era conocido por su mala fama. Dice la Biblia que era pecadora y todo el mundo lo sabía. Probablemente haya sido una de las rameras que se convirtió por Juan el Bautista o por el mismo Jesús. Se cree que fue una de las mujeres que fue muy temprano al sepulcro del Señor. Con mucha vergüenza, penitencia y humillación, testificó públicamente de su gratitud. Y la Biblia nos cuenta que tuvo 3 hechos muy concretos. Dice que esa mujer se acercó por detrás de Jesús, ni siquiera lo miró de frente, se acercó por detrás. Y teniendo un frasco de perfume de mucho precio, la Biblia no dice que primero tiró el perfume, la Biblia dice que con sus lágrimas empezó a enjuagar los pies del maestro y con sus cabellos
no solamente sus lágrimas, con sus cabellos. Dice que enjuagaba los pies del maestro y por último tomó el perfume y lo derramó sobre él. El fariseo dijo, si este supiera, si este fuera un hombre de Dios supiera, y usted conoce la escena, porque él dijo, si este supiera, si este fuera un hombre de Dios, sabría qué mujer lo está tocando. Y entonces el maestro le pregunta, Simón, y él dijo, di maestro, un buen hipócrita, ¿verdad? Por dentro piensa una cosa y después dice otra. Di maestro. Y dice, había dos deudores que debían mucho dinero, uno 50 denarios y otro 500, y a ambos, como no podían pagar, se les perdonó la deuda. Dime, ¿quién de los dos amará más? Y dijo, yo considero que al que se le perdonó más. Y dijo, rectamente, está perfecto lo que dijiste, porque mira, yo entré a tu casa y vos no me diste agua para mis pies, no lavaste mis pies, eso era parte del servicio, tampoco me besaste, que era parte de la adoración, y tampoco me ungiste, que era parte del reconocimiento. Sin embargo, desde que te entré, esta mujer no ha dejado de besar y lavar mis pies. Esta mujer no ha dejado de ungirme, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. El que recibe algo grande de Dios, tu corazón está continuamente diciendo gracias, gracias, gracias. Yo tengo un ejercicio casi diario con mi esposa. Yo no hace falta decirlo, pero Dios me ha bendecido y mucho. Pero ¿saben qué? Mi empresa no es mía. Parezco un empleado. Y hay un ejercicio a diario, casi semanal, que con mi esposa no dejamos nunca de recordar de dónde Dios nos sacó. La gratitud. Yo no tenía condiciones para llegar donde llegué. Y a veces me levanto a la mañana y yo solo le puedo decir a Dios gracias. Todo lo que tengo es de Él, ni siquiera es mío. La gratitud es un bien preciado que tenemos que cultivar. Yo le fui a decir a mi papá que le remataban su casa hace muchos años atrás. Sentado en esa mesa vi a mi papá llorar y a mi mamá llorar y a mis hermanos llorar. Y yo le iba a decir a mi papá que el sacrificio de su vida lo perdía por mi culpa. Yo no soportaba el dolor ni la vergüenza. Papá dijo, desnudo vine, desnudo me voy. Lo importante es que la familia no se destruya. Y mi hermano mayor me agarró del brazo y me dijo, vamos a orar. Yo te puedo contar exactamente lo que oré. Yo me arrodillé, cansado de remar sin solución. Evidentemente estaba frente a una necesidad que no la podía suplir ni siquiera mi mejor amigo. Yo necesitaba un milagro de Dios. Me acuerdo que me arrodillé en el comedor de la casa de mis padres y yo le dije a Dios, si existís, que la casa de papá que él hizo con sus manos no se pierda. Y si me levantás de esta deuda, yo te prometo que donde me abras puertas, yo le voy a decir a todo el mundo que vos podés sacarnos de todas nuestras deudas. Pasaron muchos años, hermano. Eso fue en el año 1992. No hay una sola invitación que yo rechazo. Viajo, yo esta semana me subo otra vez a un avión. Allá en Guatemala hay 15.000 personas que me están esperando para que le vaya a hablar de que se pueden salir de las deudas.
Viajo por Latinoamérica, viajo por mi país, no menguo. A veces mi mujer me dice, para, tenemos que parar un poco. No dejo de enterar y darme cuenta de que yo soy un milagro de Dios. Y mi gratitud a Dios es decirle a los hombres, se puede y se puede. Algo está pasando. Esta semana me agarran y me dicen, el centro de comerciantes de todo Morón, me llama el pastor amigo Leandro, me dice, mira que el centro comerciante de todo Morón, todos los empresarios te quieren escuchar, te googlearon, te quieren escuchar. Hagamos un evento en el mismo centro de comerciantes, vamos a juntar a todos los empresarios, a todos los comerciantes, y quiero que te pares ahí a decirle a los hombres cómo se administra una economía en tiempos de crisis. Para esto Dios nos preparó, durante años hemos aprendido. Mi gratitud a Dios, no tengo dinero ni precio que ponerle, sencillamente le estoy diciendo gracias, gracias, gracias. Quiero que lo lea. El milagro te libera del examen, porque nunca calificás, solo es por gracia. Pablo tenía este problema. Y usted lo va a encontrar en Romanos capítulo 4 y en Gálatas capítulo 3. El problema de la gente, de muchos cristianos que se volvieron al judaísmo y entonces sostenían de que había que hacer ciertos ritos y ciertas cosas para recibir milagros de Dios. Y Pablo le tiene que escribir y dice, pero ¿por qué se volvieron a la ley si ya estaban en la gracia? Tan necios son. E inclusive Pablo le tiene que escribir a los romanos y le dice que a Abraham le fue contado por justicia antes de la circuncisión. Había algunos que andaban diciendo que había que circuncidarse para alcanzar los pactos de Dios. Y Pablo le dice, quiero decirle que están equivocados, porque Abraham recibió la promesa y le fue contada por justicia antes de la circuncisión. Si usted lee la Biblia, dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia y después le fue dada la señal de la circuncisión. Quiere decir que los pactos, las promesas, los milagros no están ligados a lo que puedas hacer. Nada de lo que hagas va a alcanzar. Es por gracia. ¿Usted quiere ver un acto de gracia? Vaya por favor a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Por favor, deme 5 minutos más. Está en Mateo capítulo 9, verso 9. Esto sí que es un milagro, hermano. Un milagro extraordinario. Verso 9 dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Este era de la FIP y Dios lo llamó. Si hay un cobrador de impuestos que Dios lo puede cambiar, eso es un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Usted no sabe porque por ahí no paga impuestos, pero yo que os pago. Usted está frente a un milagro extraordinario, un recaudador de impuestos, un agente de la FIP. Jesús le dijo, sígueme. Y claro, todos hicieron lo mismo que usted. Dice, no. Aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa de aquí, que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y a sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? Dígamelo usted, a pecadores. Si usted necesita un milagro, lo primero que tiene que desterrar de su corazón es que usted lo merece. Usted no merece nada. Solo un milagro. Se recibe por gracia. Nadie ha hecho lo suficiente para merecer. Solo se reciben por gracia y están a nuestro alcance
Es hora ¿de qué? De recibirlos. Quiero que usted mire algo, por favor. Pedí permiso, Juan. Esa es la fábrica de los Luna. 4.500 metros de galpón tirados al piso. Y yo fui a hablar con los muchachos. Entonces lo agarré a Esteban y a Matías. Le dije, después de esto, ¿Dios sigue siendo Dios? Cuando el sacrificio de tu vida está tirado en el piso. Y cuando no tenés alternativas. Porque todo se perdió. ¿A mí qué me van a contar? Si yo sé lo que es perderlo todo. Esteban es un poquito más, pero Matías es medio más. Y me escuchó. Entonces le dije, chicos, ¿Dios deja de ser tu Dios? Y agacharon la cabeza. Mire lo que quedó. Está frente a un hecho innegable, incuestionable, que parecería que Dios no tuvo el control. Y entonces después que Mati me pudo contestar, me mostró algo que para mí tiene más precio que hasta el propio galpón. Porque me agarró y me dijo, vení, te quiero mostrar algo que escribí en una de las paredes del galpón. Dios seguirá siendo fiel. Dios seguirá siendo mi proveedor. Y le dije, Mati, yo le voy a sacar una foto y me la voy a llevar y me la voy a guardar. Porque esto vale más que todo ese galpón. Porque ese galpón no es nada para Dios. Ese problema no es nada para Dios, Juan. Ese galpón no es parte del problema. Ese galpón, Esteban, no es parte del problema, es parte de la solución. Ese milagro no es parte del problema, es parte de la solución, porque Dios sigue siendo. Yo no necesito ver un galpón tirado al piso para darme cuenta de eso. Yo no necesito verte con tus problemas motrices para darme cuenta de eso. Yo no necesito ver la desesperanza para darme cuenta de eso. Yo necesito ver a Dios obrar de una manera extraordinaria, inexplicable, que yo no la pueda contar. Y entonces esa frase ya no será teoría, sino será parte de nuestra experiencia personal. Cierre sus ojos, incline su rostro.